Con el diputado Alejandro Sánchez del MPP, oficializado ya como candidato a las elecciones internas del Frente Amplio. Sánchez, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, es un gusto estar acá con ustedes. Por favor. Muchas gracias. Después de la emergencia de elegancia, está difícil de remar. No, bueno, no. Bueno, Sánchez, así que usted arrancó, digamos, en la Cámara de Diputados presidiendo la misma y ahora como candidato a presidente del Frente Amplio. ¿Finalmente se concreta un anhelo el fin de semana, digamos, que venía esperando? Sí, a ver, yo empecé esta especie de campaña, a mí no me gusta llamarle campaña, más bien es una movilización del Frente Amplio porque es una elección interna del Frente Amplio. Para mí lo tomé como una aventura, en el sentido de que, bueno, se fue juntando un grupo de frente amplistas que tiene diferentes procedencias, desde la academia a militantes sociales, sindicales, que venían proponiendo la necesidad de poder proponer mi nombre. Y más que mi nombre es como decir, bueno, es un grupo de compañeros que tiene ganas de asumir la responsabilidad de trabajar en el Frente Amplio. Es decir, de ponerse el Frente Amplio al hombro porque lo vemos que estamos pasando por malos momentos y nos parece importante dar un paso al frente en este sentido y decir, bueno, asumimos la responsabilidad de trabajar en una de las fuerzas políticas que desde mi punto de vista es no solo la más grande porque es la que tiene más votos, sino que desde mi punto de vista es una de las que ha estado en el centro de las grandes transformaciones del país de los últimos años. Y nosotros queremos que siga siendo un sujeto de transformaciones el Frente Amplio y para eso tiene que tener autocrítica, capacidad de reconocer errores, pero también valorar los aciertos y asumir que el futuro uno lo puede construir, lo puede modelar a partir de las decisiones que toma en el presente, pero si tiene la valentía de asumir compromisos y de tomar riesgos, ¿verdad? Pero recién decías, estamos pasando por un mal momento y además hay que tener autocrítica para cometer errores. ¿Qué es lo que genera este mal momento de la fuerza política que gobierna el país? ¿Y la autocrítica por dónde pasa? ¿Los errores más gruesos que se han cometido en los últimos tiempos? Bueno, yo creo que en primer lugar el Frente Amplio hoy tiene una situación en donde no existe mucha fraternidad a la hora de discutir entre los compañeros, ¿no? Es decir, tenemos una sobreexposición pública de enfrentamientos y agravios personales en vez de poner los problemas del país en el centro del debate y tratar de aportar cada uno de nosotros a ese objetivo, es decir, de qué manera resolvemos mejor los problemas que tenemos y no si la propuesta vino del Frente Liber Seregni o vino del MPP o vino del Partido Comunista, entonces yo me posiciono de un lado o del otro. Me Cuidar las chacras. Sí, me parece que esa es una lógica que le hace mal al Frente. El Frente tiene que salir a encontrarse con la gente también, ¿no? Salir a escuchar qué es lo que la gente está diciendo y qué es lo que la gente está viendo que pasa en el Uruguay para de alguna manera tratar de seguir representando a las grandes mayorías nacionales, que ese es el objetivo de una fuerza política. Creo que ese es un tema. El otro tema es no plantearnos de que todo lo que hicimos está bien. Es decir, evidentemente yo creo en el proyecto Frente Amplista, creo en las políticas públicas que generaron un país más justo, que permitió salir de la pobreza a mucha gente, que permitió democratizar una serie de bienes importantes, pero no todo se hizo bien. Y nosotros tenemos que asumir con valentía de que cometimos errores y esos errores lo que hay que hacer es rápidamente tomar cartas en el asunto. Lo peor es, cuando uno tiene un problema, es asumir de que no tiene ninguno, ¿no? O pensar que es el dueño de la verdad absoluta. Ahora, Sánchez, esas discrepancias, ¿ocurren solo en lo sectorial o también enfrentan a dos generaciones, dos formas de hacer política? Una de, digamos, los viejos líderes y una de una generación como la suya que está procurando traer impulsos renovadores. Bueno, a mí me parece que puede haber algo de esto de lo generacional, porque siempre sucede que el Frente Amplio tiene una generación que ha sido la fundadora del Frente Amplio, que conduce el Frente Amplio hasta el día de hoy, sus máximos líderes son casi que los fundadores del Frente Amplio, pero se han ido incorporando una serie de generaciones a lo largo de estos 45 años de historia del Frente Amplio. Y yo estoy convencido de que en estos 10 años de gobierno nacional existieron una serie de políticas muy amplias que democratizaron muchos derechos y generaron muchos derechos que generó muchas organizaciones afuera del universo frente amplista. Estoy hablando de la agenda de derechos, estoy hablando de la democratización que tiene que ver con, por ejemplo, lo que han sido la explosión de organizaciones juveniles y culturales. Y eso es un montón de espacios de participación que están ahí, que el Frente Amplio tiene que abrir las puertas para que los que están militando allí y esos nuevos liderazgos que surgen afuera ingresen al Frente Amplio. ¿Por qué? Porque no queremos que el Frente Amplio sea el partido político de nuestros abuelos y de nuestros padres. Queremos que sea el partido político, sí, de nuestros abuelos y de nuestros padres, pero principalmente de los jóvenes, que son los que van a construir el futuro. ¿Y qué pasa? ¿Hay problemas para captar a esa masa? Yo creo que sí, porque nosotros tenemos formas organizativas. El Frente Amplio fue una innovación en el año 71, por su programa,
por sus formas organizativas y por a quienes nucleaba, ¿verdad? En el año 71. Ahora, esa innovación como partido del año 71, en el momento de la televisión en blanco y negro, no puede seguir teniendo la misma forma en el siglo XXI, donde todos tenemos teléfonos inteligentes. Me parece que ahí hay un cambio que el Frente Amplio necesita oxigenarse, reconstruirse, establecer nuevos vínculos con la sociedad. Por ejemplo, no puede ser que un Frente Amplio como hoy, que tiene 400.000 personas en sus padrones electorales, no se comunique con ellos. No busque vías de comunicación, vías de consulta, no busque ser transparente en las decisiones que toma, no busque, por ejemplo, tener comisiones temáticas elaborando temas y esperando que quien se sienta frente amplista y tiene una buena idea la pueda aportar y luego poner esos documentos, esos materiales en consulta con sus adherentes para que además le hagan aportes y lo mejoren, porque lo importante es que mejoren la propuesta, no quien la hizo, ¿no? Entonces me parece que esas cosas son cuestiones que el Frente Amplio tiene que cambiar, tiene que renovarse. Y esa idea de renovarse no es jubilando a nadie, ¿no? En realidad nos precisamos a todos en el Frente Amplio. Es decir, precisamos a los viejos, precisamos a los jóvenes, precisamos a los hombres, precisamos a las mujeres. Nos precisamos todos, pero lo que tenemos que hacer es generar un espacio que oxigene la fuerza política, que abra las puertas y las ventanas al Frente Amplio de la participación. Y bueno, nosotros buscamos generar esa movilización para esas cosas, saliendo también de la lógica sectorial. Porque hoy en el Frente Amplio es muy común, y lo dice alguien que viene de un sector grande, ¿qué es lo común? Cada sector elabora en su sector político, forma a sus militantes en su sector político y después al Frente Amplio una especie de batalla por llevar adelante sus ideas. Y el Frente Amplio dejó de ser un espacio en donde se elabora políticamente en conjunto y donde todos asumimos de que no puedo imponer mis ideas porque estoy excluyendo a otros. Y lo que tengo que hacer es construir con otros las ideas que tenemos. Bien, ahora, se postula como presidente para el Frente Amplio, donde justamente me imagino que la visión es superar una ideología de un sector dentro del Frente Amplio, viendo tantas ideologías también que discrepan y que de hecho se hacen visibles cada vez más en la actualidad. ¿Cómo se empiezan a conseguir esos consensos habiendo tantas discrepancias? Y a partir de allí también la figura clave de presidente del Frente Amplio, que desde agosto del año pasado que no existe y que es clave en la articulación con el gobierno, que viene recibiendo cada vez más críticas de su propio partido. Sí, varias cosas. Primero, para los Frente Amplistas es muy importante lo que nosotros llamamos la unidad de acción, ¿no? Que es lo que permitió al Frente Amplio llegar hasta donde llegó y tener dos gobiernos exitosos desde el punto de vista nacional y varios gobiernos departamentales y acceder a un tercero. Ahora, la voluntad, la capacidad de tener unidad es una gran fortaleza. Ahora, la diversidad de opiniones es la otra fortaleza del Frente Amplio. Es decir, nosotros precisamos que haya diversidad, unidad en la diversidad, que quien piensa diferente pueda estar. Ahora, ¿qué es lo que unifica a los dos? Un programa común. Y ese programa común se puede construir solo si hay voluntad de acuerdo. Esto es entrar a un debate dejándome convencer por el otro y tratando de convencer al otro. Y sabiendo de que en los debates dentro del Frente Amplio la unidad no puede ser imposición del pensamiento de unos sobre otros, sino construcción de un pensamiento que nos involucra. Bueno, pero en la a todos. práctica, ¿cómo es eso? Porque si uno tiene idea, si yo pienso diferente a él, ¿cómo podemos construir una idea en común si partimos ya desde la base de pensamientos distintos? No, pero no creo que los pensamientos dentro del Frente Amplio sean antagónicos sobre las propuestas que existen. Pero además, de todas maneras, la democracia, y ya no yendo a un partido, sino a la democracia, es la gestión de las diferencias. Yo en el Parlamento de la República, ¿qué trato de hacer? Sí, de llevar adelante la posición del Frente Amplio, pero tratando de incluir el pensamiento de otros para darle mayor respaldo a un proyecto de ley. Y eso es diferente sensibilidad, es decir, gestionar las diferencias. Y eso es lo que tiene que hacer, en este caso, un presidente del Frente Amplio, es tratar de, habiendo diferencias, ponerlas arriba de la mesa. Y yo te voy a decir una cosa, muchas veces cuando se ingresa a una mesa a discutir con fraternidad y desde esta idea de dejarme convencer para escuchar al otro, hay más puntos en común de los que teníamos inicialmente. Lo que pasa es que muchas veces en el Frente Amplio nos pasa de que como no tenemos espacios para discutir y para intercambiar, cada uno agarra su libreto y dice, esta es lo mejor que hay y yo tengo que hacer que esto sea lo que salga finalmente del plenario, de la reunión. Bueno. Creo que ese es un tema. El otro tema, me parece importante, es llenarlo de gente al Frente Amplio, ¿no? Es decir, yo creo que acá hay un elemento que también es importante y tiene que ver con que los dirigentes del Frente Amplio se tienen que dar cuenta de que lo importante es que haya mucha más gente dentro del Frente Amplio discutiendo y no cada vez menos, ¿no? Entonces esta es una tendencia también donde los dirigentes del Frente Amplio pasan poco por el Frente Amplio, ¿verdad? Pasan poco por los comités, pasan poco por las estructuras del Frente. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es volver a encontrarnos y desde ahí podemos ir construyendo puntos en común. Raúl Sendic padre decía algo muy bueno,
que decía, bueno, seguramente si nos ponemos a discutir en las cosas que tenemos diferencias, estaremos toda una vida discutiendo. Ahora, si nos ponemos a discutir sobre aquellas cosas que tenemos de acuerdo, seguramente tengamos toda una vida trabajando juntos. Entonces me parece que el esfuerzo es buscar lo que nos une y no buscar lo que nos separa. Y hablando de decisiones o manifiestos que hizo el plenario del Frente Amplio, uno de los que generó más controversia últimamente fue la declaración en torno a la situación generada con relación al vicepresidente de la República, Raúl Sendic, su título, sus estudios académicos, en fin. Declaración de la que incluso se apartó el propio presidente de la República, Tabaré Vázquez. Cuando uno integra un colectivo, bueno, tiene que alinearse a una declaración en conjunto, pero personalmente, Alejandro Sánchez, individuo, ¿qué reflexión le merece esa declaración que hizo con relación a ese tema el plenario del Frente Amplio? Yo creo que fue una muy mala señal por cómo lo construimos. El plenario no pensó, o el Frente Amplio no pensó, con esa declaración agraviar a todos los medios de comunicación, a todos los periodistas. Ni pensó tampoco, me parece que está en el espíritu de lo que está allí, ni pensó tampoco decir que las cosas que se generaron ciertas dudas sobre, en este caso, la trayectoria académica del vicepresidente de la República, surgieron de la acción que llevó adelante el vicepresidente de la República. O sea, esto no fue un invento. Entonces me parece que allí a veces, ahí es donde yo digo que nos falta autocrítica, para reconocer de que muchas veces los errores los cometemos nosotros, y es más fácil decir que la culpa la tienen otros, y es más fácil decir que siempre hay una campaña en contra de, ¿no? Si bien yo creo que hubieron algunos periodistas que francamente tuvieron una actitud bastante complicada, porque hubieron periodistas que salieron a denunciar que si la pareja de Sendic era licenciada o no era licenciada, a partir de lo que decía en su Facebook, y eso me parece que... Bueno, pero eso debe haber sido una fue un caso estricta puntual, minoría. pero además... No, por supuesto. Pero la Por eso digo, declaración... Como para el plenario fue claro. Claro, pero aparte de la declaración declaratoria. incluye un aspecto que quizás es lo más polémico y capaz que lo menos feliz de toda una declaración, a mi juicio personal, poco feliz, que tiene que ver con desestabilizar las instituciones. Sí, claro. Sí, fue bastante grueso. Yo diría, fue extremadamente grueso la declaración del plenario, y creo que es parte de los problemas que tiene el Frente, porque una fuerza política, cualquiera sea, tiene que pensar qué es lo que dice, qué es lo que no dice, y qué es lo que va a generar, cómo va a ser interpretado lo que está comunicando. Y yo creo que el Frente Amplio no se tomó el tiempo necesario para poder elaborar ese posicionamiento. Lo hizo a partir de un plenario con una comisión que elaboró una moción, y se votó, como se votó, una declaración de respaldo a Lula en el mismo plenario, y seguramente a muchos de los que estábamos allí si tendremos diferentes opiniones sobre cómo fundamentar esas mociones, ¿no? Y eso justamente lo que demuestra es que nos faltan espacios de intercambio y de discusión. Paso de lo micro a lo macro en el sentido de Uruguay hacia la región, porque también cuando se oficializan las candidaturas, escuché a alguno de los demás candidatos, en este caso fue Roberto Conde, que él dijo concretamente que hay un plan para desestabilizar los gobiernos progresistas en toda la región, desde lo empresarial, desde lo político, desde los medios de comunicación. ¿Usted lo ve así también? A ver, yo creo que vivimos momentos bastante complejos en América Latina en lo que tiene que ver con lo que ha sido el giro a la izquierda o, a mí me gusta más decirle, el proceso democratizador de nuestras sociedades, porque en realidad las sociedades latinoamericanas han participado mucho más en política, han decidido mucho más sobre un montón de aspectos que tienen que ver con la conducción de la sociedad, y han participado también, porque han logrado resolver gran parte de la pobreza, han participado de otros bienes, y eso ha sido un proceso democratizador. Que cualquier proceso democratizador lo que genera es que la gente sienta que tiene derechos, y si tiene derechos va a reclamar por ellos, y va a reclamarle ¿a quién? Al que está en el gobierno, y el que está en el gobierno tiene que tratar de garantizar esos derechos, ¿no? Entonces me parece que ahí a veces se ingresa en esta cuestión. Yo creo que nosotros tenemos que relanzar un proyecto progresista en la región. No creo que esté agotado el modelo progresista, sino todo lo contrario. Creo que hay que asumir una nueva agenda de compromisos hacia adelante que implica la calidad de los bienes públicos, una serie, la transparencia, la anticorrupción. Y me parece que eso es lo que hay que ponerlo ahí. Muchas veces lo que termina sucediendo es que, como todo, los recortes que se hacen de la realidad a veces llevan a diferentes interpretaciones. Yo veo algunas salidas públicas y algunas campañas, por ejemplo, ni bien asumió Dilma, donde la colocaban en un lugar cuando había sido la presidenta electa, ¿verdad? Que me parece que generan justo esas cuestiones donde se siente que hay ciertos medios que hacen
actividad proselitista y política. Pero creo que uno no puede generalizar nunca ni pensar siempre o estar con la persecuta de que siempre hay alguien tratando de desestabilizarlo a uno, ¿no? También asumir que las sociedades nos cuestionan y eso es muy bueno, porque nosotros construimos sociedades donde dijimos que tenían derechos, que eran sujetos de derecho y esos sujetos de derecho van a reclamar ejercerlos. Asume la autocrítica como un elemento importante. Ahora, ¿no cree que dentro del Frente Amplio de alguna forma se castiga a los que opinan diferente? Justamente usted habla del diálogo, ¿no?, entre las discrepancias para construir un país en conjunto, pero desde el momento que uno, por ejemplo, cree en adjudicar responsabilidades individuales frente a determinadas situaciones como puede haber sido lo de ANCAP. No, a ver, yo creo que uno tiene que evaluar la gestión de los compañeros y saber y ver qué cosas se hicieron bien y qué cosas se hicieron mal desde el punto de vista de la gestión. Ahora, mi abuela decía algo que yo siempre trato de recordarlo, y decía, hay algo que nunca cae al suelo, y lo que nunca cae al suelo es la culpa, porque cae en el lomo de alguien. Eso decía mi abuela, que es un dicho. Yo creo que en el Frente Amplio tenemos que dar todo un paso al frente y decir, la culpa es nuestra. Es decir, yo no creo en esto de que haya parcelas en ANCAP, en un ministerio o en algún lado que sean de un sector, no, son del Frente Amplio y nos tenemos que hacer responsables los frente amplistas de lo que allí sucedió, de lo bueno que allí sucedió y de lo malo o de los errores que se puedan haber cometido allí. Y yo creo que en ANCAP existió en algunos aspectos muy buena gestión porque se logró invertir y se logró generar la actualización tecnológica de la empresa, pero también hubieron malas inversiones que no fueron bien. En el Portland nos está yendo mal y por tanto hay que revisar esas inversiones y ver cómo nosotros logramos que en un área de negocios de una empresa muy importante regrese a tener ganancias, que es lo que queremos todos, que la empresa funcione bien. Ahora, se hicieron muchas cosas muy buenas en ANCAP y logramos un montón de cosas que, en realidad, si nosotros no hacíamos esas inversiones, lo que iba a terminar sucediendo es que teníamos que cerrar esa empresa, ¿no? Y en eso hay varios pero no está aspectos. justificando el déficit de esa forma. No, yo no estoy justificando el déficit. Yo estoy diciendo de que cada boleta que se gastó, cada gasto de ANCAP tiene una boleta. Y eso es importante dejarlo claro. Es decir, cada gasto de la inversión de ANCAP hay una boleta que respalda ese gasto. Es decir, allí no hubo ningún proceso de corrupción. Lo que puede haber existido en algunas áreas de negocios son malos negocios. Y los malos negocios hay que evaluarlo como eso, malos negocios, pero no decir que hay corrupción, no decir que hay esto, porque eso no es así. Con esto no justifica entonces la denuncia penal que va a hacer la oposición con relación al caso de ANCAP. Sí, está bien. Yo creo que si la oposición quiere hacer la denuncia, que la haga, me parece que está legítimamente y que investigue, porque lo otro que tiene que hacer un gestor o alguien que está gestionando recursos que son de los uruguayos es rendir cuentas. Rendir cuentas y ser transparente y que investiguen todo lo que haya que investigar. Alejandro, ya pasó un año de esta gestión de Tabaré Vázquez de su segundo gobierno y cuando, queramos acordar, ya vamos a estar nuevamente en un proceso electoral y los liderazgos, si bien se van forjando a lo largo de toda una trayectoria y carrera política, también son imágenes que se van construyendo por parte de los partidos desde el punto de vista estratégico. ¿Le preocupa los liderazgos de cara a las elecciones, conseguir una figura del Frente Amplio que represente posibilidades genuinas de mantener el gobierno, de que sea competitiva, por la edad de Vázquez, además ya es presidente, no puede ser reelecto, la edad de Mujica, la situación general en torno a Sendik, que parecía una figura también importante que se podía posicionar y sin embargo todo esto conspiró contra su figura política? A ver, primero creo que el 2019 está bastante lejos y nosotros tenemos una responsabilidad, los frente amplistas muy grande, que es llevar adelante el programa de gobierno que le propusimos a los uruguayos. Esa tiene que ser la primera responsabilidad de todos los frente amplistas. Es decir, que haya un buen gobierno. Porque si hay un buen gobierno, lo que va a pasar es que los uruguayos van a vivir mejor y en todo caso el Frente Amplio tendrá más chances o no de renovar la confianza de los uruguayos. Entonces, yo siento que a veces hay compañeros que están demasiado esforzados pensando en cómo se va a presentar la campaña del 2019 y yo lo que creo es que lo que tenemos que estar esforzándonos todos los días por gestionar de la mejor manera el Estado, porque en realidad, primero porque el Uruguay lo necesita, claro, ¿no? Más allá del frente lo necesita el Uruguay y para eso nos eligieron. Entonces, esa tiene que ser nuestra responsabilidad número uno. Después creo que para el 2019 el Frente Amplio tiene muchas candidatas, posibles candidatas y posibles candidatos. Y que en realidad eso lo resuelve la gente, no lo resuelven los dirigentes, ¿no? Es decir, hay otra tentación a veces en las fuerzas políticas y es que los dirigentes, entre cuatro paredes, dos o tres, decidir quién es el que tiene que ser. Y yo creo que es al revés. El Frente Amplio tiene que ser un semillero de personas porque tiene muchas con mucha capacidad.
y con mucho talento, y después que la gente decida quién tiene que ser el candidato en una interna, como va a suceder en el año 2019, donde quienes se presenten, los Frente Amplistas irán a votar y elegirán quién será su candidato a presidente para A octubre. propósito de candidatas, Mónica Xavier se mostró o lamentó que no haya candidatas en estas internas del Frente Amplio, ¿no? Bueno, pero parte de un del sector. síntoma, ¿no?, del Frente Amplio, ¿no? Yo creo que eso es parte de un trabajo que hay que llevar adelante, que tiene que ver con la igualdad de género, donde muchas veces las mujeres no tienen los espacios que se merecen, ¿verdad?, en política, por una serie de razones y una serie de trabas que existen, y creo que hay que trabajar fuertemente para vencer esas trabas. Y esto de que haya 4 candidatos también es una manifestación de ese síntoma. Creo que también que haya solo 4 y no haya otros que se quisieron presentar también es un problema, ¿no? Sí. Es un problema. Yo creo que ahí se cometió un error. Me parece que el Frente Amplio tenía que haber habilitado a todos los que se quisieran presentar como candidatos a ¿Incluido presidente. el diputado Mier? Sí, por supuesto. Si el diputado Mier es Frente Amplista, está en el Frente Amplio, y en todo caso lo que hay que hacer es justamente lo que estaba diciendo recién para el 2019, lo digo también tiene que ser para la presidencia del Frente Amplio. Sánchez, ¿y qué cree que opera a la hora de excluir a un candidato de la posibilidad de presentarse? Lo que pasa es que ahí hay un problema que tiene que ver con los estatutos del Frente Amplio. Entonces uno, para ser candidato a presidente del Frente Amplio, necesita 4/5, ¿verdad?, en primera instancia, o 2/3 en segunda instancia. ¿Pero hay un voto castigo por no haber acompañado algunos artículos de presupuesto? Yo creo que existe algo de eso porque muchos militantes de base que estaban representando en el plenario no lo votaron por eso. Pero hay una situación que es la siguiente. Tener 4/5 en el plenario son 132 votos. Ninguno de los 4 candidatos logró tener 132 votos. Y por tanto pasamos a una moción que era integradora con 2/3, y Mier no llegó tampoco a esos 2/3. Pero en el plenario había 140 personas y teníamos que tener 133 votos. Ya solo con 8 abstenciones no se logra esa mayoría. Entonces muchas veces no solo es el voto en contra, sino es que los delegados están mandatados a votar en un sentido o en otro, y en el plenario lo que hacen es llevar adelante lo que definieron en sus departamentales, en sus coordinadoras, y entonces después no pueden cambiar el voto en el plenario y generan este tipo de trabas que se generan aquí, porque en realidad al diputado Mier lo votaron casi todos los sectores, no así algunos delegados de base, y eso es lo que terminó generando de que no estuviera. Yo creo que es parte de los problemas que tenemos, y tenemos que ver cómo los subsanamos. Esto no quiere decir que generemos una situación en el Frente Amplio donde vale todo. Yo no puedo romper la unidad del Frente Amplio después que se discutió, porque si no estoy imponiendo mi posición, que puede ser minoritaria, a la de la mayoría. Eso es diferente. Ahora, yo creo que cuando los compañeros se equivocan, en vez de darle palo, hay que darle la mano y sentarse a hablar con ellos. Y tratar de seguir sumando fuerzas en este Frente Amplio y tratar de rectificar los errores, ¿no? Me parece que eso es mejor actitud que darle palo. Por último, Sánchez, en lo que queda, bueno, que queda mucho por delante en este periodo de gobierno, desde el lugar de la Cámara de Diputados, ¿qué proyectos le gustaría que se empezaran a discutir en el corto plazo? Bueno, yo creo que hay 3 proyectos en la Cámara de Diputados que están presentados, y hay varios más, ¿no? Pero me parece que un tema central es el aprobar el Código Penal. Teníamos un Código Penal muy viejo, de una realidad extremadamente diferente a la sociedad que tenemos hoy, incluso donde no incorpora algunos delitos muy graves, como están sucediendo ahora, por ejemplo, el feminicidio, ¿no?, que es uno de los dramas que estamos teniendo en el país, y que de alguna manera hay que legislar en ese sentido, entre otras cosas. Ese es uno. Tenemos el Sistema Nacional de Desarrollo y Competitividad, que me parece que es un buen proyecto de ley, porque además es un proyecto que está centrado justamente en generar las capacidades para producir mejor, no lo que producíamos antes, sino producir cosas nuevas en el Uruguay, es decir, modificar nuestra matriz productiva, que es lo que nos va a permitir obtener mayores ingresos, generar puestos de trabajo mejor calificados y tener, de alguna manera, condiciones económicas diferentes, ¿verdad? No quiere decir que con esa ley vamos a lograr eso, pero eso aporta sustantivamente a lo que tiene que ver con incorporar conocimiento, innovación y tecnología a nuestro entramado productivo. Y después hay dos proyectos que los presenté yo, y por eso me gustaría que se aprobaran. Uno que es regular la publicidad oficial, cómo se asigna la publicidad oficial. Yo creo que ese es un instrumento democratizador, porque ahí hay recursos de los uruguayos y eso se destinan a diferentes actividades que lo que tiene que estar es el derecho de los ciudadanos a informarse, ¿no? Y entonces hay que tratar de hacer todo ese proceso lo más transparente posible. Y el segundo es el del Día del Futuro. Yo creo que el Uruguay se merece tener instancias para elaborar y discutir qué es lo que vamos a hacer a 30 años, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros presentamos un proyecto donde obliga al Parlamento a constituir una comisión
que trabaje junto con la sociedad, la academia, las universidades, las empresas, pensando en un tema, cómo lo vamos a proyectar 30 años hacia adelante a efecto de poder generar las condiciones para trabajar sobre ese aspecto. La idea de que este año sea uno de los temas centrales de ese día del futuro, el medio ambiente, ¿no? Y yo creo que eso es central. Entonces, son algunos de los proyectos que a mí me interesan, entre otros que hay también muy importantes. Y por último, de actualidad, ¿no habría que rever el tema de las elecciones del BPS? Teniendo en cuenta lo que fue la jornada de ayer, los resultados. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahí hay, siempre que hay elecciones del BPS, y esto me hago la autocrítica, ¿no? Sí. Al otro día, con el diario del lunes, todos los parlamentarios, de todos los partidos dicen hay que revisar esto. Bueno, yo creo que de una vez por todas hay que ponerse las pilas y revisarlo y por lo menos establecer en este caso para este tipo de elecciones que no sea obligatorio. Claro. Pero acá hay una discusión que algunos tienen un poco de miedo y es que el no hacer obligatorio estas elecciones del BPS sea un argumento para que no sean Exacto, obligatorias las elecciones nacionales. nacionales, ¿no? Y en nuestro No país tiene nada que ver una votar cosa. es un derecho pero también es un deber. En otros países no. Entonces, bueno, hay algunos que tienen esos miedos, pero quizá haya que buscar mecanismos para hacerlo mejor, porque en realidad, si no, esto se complica bastante. Además, tiene un elemento, y termino con esto, tiene un elemento complicado que para votar en el BPS uno tiene que ir con la credencial cívica. Para votar en las nacionales uno, con decir su número de credencial, puede votar. A mí me pasó que perdí mi credencial, o sea, me enteré ayer que perdí mi credencial y no pude votar, porque en realidad no la encontré, me mudé y no la encontré y no pude votar. Entonces me parece que ahí también hay un problema porque lo que tenemos que hacer es facilitar, en todo caso si es obligatorio, facilitar para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho, ¿no? Claro. El tema es que no se traslade la noción que prima en el día de hoy, donde la mayoría de votos en blanco y anulados suma que eso no se traslade a las nacionales un día, en el sentido de decir, bueno, mantenemos la obligatoriedad de una para cuidar la otra, quizá sean dos instancias. Pero yo creo que merece sentarse a discutir un proyecto, pero con tranquilidad, porque si no sale todo el mundo ahora a decir sobre la calentura de la gente, ¿no? O sea, sobre el enojo de las personas, primero porque también hubo una situación, bueno, ustedes lo comentaban recién. Bueno, lo del que no faltante había de visa, que listas, no- eso agravó enormemente el problema. Entonces, sobre eso salen los legisladores a decir, yo voy a presentar un proyecto, entonces es una carrera a ver quién presenta primero el proyecto. Bueno, tratemos de presentar un buen proyecto entre todos los partidos y resolver un problema que estamos teniendo los uruguayos de la mejor manera posible. Me parece que ese es el camino. Entonces, quizá no el lunes, tomémonos una semana y armemos un buen proyecto que pueda ser impulsado por todos los partidos políticos y le demos aprobación. Muy Muchas bien. gracias, Diputado Alejandro. Alejandro Sánchez, gracias por estos minutos en No, Buen Día gracias Uruguay. a ustedes.